Bien, queridos hermanos, muy, pero muy buenas noches, cordiales saludos. Hoy vamos a hablar sobre este tema, si Jesús se fue al infierno. Un tema muy bueno, muy bueno, muy bueno. Viene la pregunta y surge la pregunta, una pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros. Y es la pregunta que yo le hago a ustedes. Número uno, ¿por qué Jesús tendría que irse al infierno? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué Jesús tendría que irse al infierno? Número dos, ¿hay respaldo bíblico? Y cuando digo bíblico, estoy hablando del contexto natural del versículo, porque las sectas te citan toda la Biblia y no hay respaldo bíblico. Las religiones te citan la Biblia, los católicos te citan la Biblia, y no significa que tiene respaldo bíblico. Cuando yo digo tiene respaldo bíblico, me refiero justamente al respaldo natural del texto, del contexto bíblico del autor. Tiene respaldo contextual, hermenéutico, exegético, teológico, doctrinal, de que Jesús fue al infierno. Número 3. ¿Cuáles serían los resultados esperados si Jesús se fue al infierno? ¿Cuáles serían los resultados esperados si Jesús se fue al infierno? Número 4. Número 4. Si fue al infierno, viene la pregunta, ¿a qué? Si fue al infierno, viene la pregunta, ¿a qué? Por ahí dicen a predicar. Bueno, y si él fue a predicar, ¿qué predicó? ¿Cuál fue el mensaje? Porque la predicación es el evangelio de las nuevas buenas o buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, si él predicó, ¿qué mensaje predicó? ¿Salvar las almas? Si predicó el evangelio, ¿será que predicó la salvación? ¿Qué predicó? ¿Será que aceptaron las almas del evangelio? Porque yo le dije a alguien que cree en esta postura, si Jesús se fue al infierno, ¿qué predicó? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo que predicó a los espíritus encarcelados que lo que predicó Noé era real. Eso es todo. No me supo más que decir. O sea, ustedes están condenados y se lo merecen. Eso predicó, según la tesis, pero no había un versículo bíblico que respalde eso. Así que vamos a ver realmente si nosotros los cristianos estamos predicando en los púlpitos doctrina cristiana o doctrina católica. El catequismo católico, aquí va apunte, catequismo católico. En el artículo 5, en el código 631 dice, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió, y citan Efesios 4, 9 y 10. Según los católicos, el símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte él hace brotar vida. Está hablando de que las personas que están en el infierno subieron a tener vida. Entonces hago la pregunta de nuevo, ¿Jesús descendió al infierno? Nota que se está hablando de un catequismo católico. Sí, el mismo en el código, este es el 633, o sea, 2 códigos más adelante, dice, la escritura llama infiernos Seol o Hades, y citan Efesios 2:10, Efesios Hechos 2:24
Apocalipsis 1:18, donde dice que él tiene las llaves de la muerte y el Hades, y Efesios 4:9, donde vamos a leerlo exegéticamente. Efesios 4:9, el que ellos citan. A la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Mira lo que dice. Los que estaban ahí estaban privados de la visión de Dios. Y citan Salmos 6, 88, 11 y 13. Tal era el efecto a la espera del Redentor. Está hablando de que los finaditos estaban a la espera del Redentor. El estado de los muertos, malos o justos. Salmo 89, 49, Los que no quieren decir que su suerte sea idéntica, como lo señala Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham, Lucas 16, 22. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió al infierno. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. También dice, según el catequismo, en el corazón de la tierra hay un paraíso. Y que Jesús, cuando murió el ladrón en la cruz, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 49. Entonces, la pregunta es, ¿dónde fue el alma del ladrón? Entonces, la mayoría dice, al seno de Abraham, al corazón de la tierra. Y cuando llegó al corazón de la tierra, pues lógicamente, algo hizo. Una, aprovechó a predicarle a los espíritus encarcelados que desobedecieron el tiempo de Noé, citando 1 Pedro 3:19. Y número 2, llevarse a todos los santos que estaban allí en el Antiguo Testamento para llevarlos al tercer cielo. Entonces viene ahora la pregunta y surge. Cuando Cristo estaba en la tumba prestada, cuando él falleció, en la tumba de José Arimatea, ¿dónde estaba Cristo mientras el cuerpo estaba en la tumba? ¿Dónde estaba el alma de Cristo? Entonces, con ese argumento dicen, bueno, el alma de Cristo estuvo en el corazón de la tierra, llevando cautiva a la cautividad, llevando a todos los cristianos, a todos los santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, que es el corazón de la tierra. Se dice que dentro del corazón de la tierra hay un lugar que se llama el infierno y otro lugar que es el paraíso. Y en la mitad está el abismo. Entonces nadie puede cruzar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces cuando Cristo bajó, agarró a todos los santos del Antiguo Testamento y se los llevó al paraíso ahora, que habla Apocalipsis 2:7 y 2 Corintios 12:4, que es el tercer cielo. Entonces se predica que abajo ahorita ya no hay ningún justo, porque ahora el paraíso queda arriba en el tercer cielo. Y para eso citan, inclusive los pastores cristianos citan Efesios 4:9. Y hasta los institutos bíblicos citan este versículo para enfatizar esta teoría que realmente es católica, no evangélica. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, verso 9 y vamos a estudiar ese pasaje famoso. Ese pasaje famoso donde se cita una tesis totalmente católica. Todo el mundo busque, por favor, necesito que todo el mundo abra su Biblia en Efesios. Todo el mundo, por favor, porque quiero que subrayen algunas cosas que vamos a leer en el contexto. Si usted no abre la Biblia en Efesios 4, no lo va a poder entender claramente el mensaje de hoy. Bien, dice así. Efesios capítulo 4, verso 8.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, cuando se lo lee superficialmente a este texto, aparentemente dice eso. Por eso mira aquí, el credo católico está citando exactamente ese versículo, que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el que también subió. Citan Efesios 4:9. Pero la verdadera interpretación no es lo que yo leo, es lo que realmente dice. Yo viendo el texto, pregunto, ¿qué es lo que está realmente diciendo Pablo? Esa es la pregunta que tenemos que ponernos aquí. ¿Qué es realmente lo que está diciendo Pablo? Y para eso tenemos que leer los contextos. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí ya está hablando de los lugares altos, lugares celestiales. Está hablando de las bendiciones espirituales de la iglesia. Es el pensamiento de Pablo. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, alto, como las que están en la tierra, bajo. Ahora quiero que lean el versículo 20, 1:20. De ahí luego ustedes leen todo Efesios bajo este contexto. Uno va a leer todo el capítulo, todo el libro ahora, ¿no? Vamos a leer el 20. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra, ¿dónde? En lugares celestiales. Está hablando de las partes altas. Ahora vamos a leer capítulo 2, verso 6. Desde el 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos. Y luego, en el 11, mira lo que dice el 2:11, dice, el título dice, reconciliación por medio de la cruz. Está hablando prácticamente de un mismo pensamiento. Pablo, desde que empieza en el capítulo 1, está hablando el mismo pensamiento. No lo está cambiando. Ahora quiero que lean ustedes mismos capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. O sea, Pablo se está metiendo a un punto cósmico donde arriba en el cielo, por eso él dice más adelante, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes infernal, huestes espirituales en la maldad en las regiones celestes. En el mismo Efesios capítulo 6, verso 12. O sea, él está hablando de un punto cósmico de la bendición de la iglesia y que en esa parte cósmica hay una lucha que hay que ganar, hay que vencer al enemigo. Ahora, dando a entender la victoria de la iglesia, porque aquí habla el ministerio de Pablo a los gentiles, de cómo los gentiles fueron bendecidos, y luego lo lleva al verso 14. Mira lo que dice el 3:14. Fíjense bien en el 3:14. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a quien toma nombre toda familia. Ahí nombra dos cosas, en los cielos y en la tierra. ¿Ok? Ahora bien, ahora, ¿qué dice el capítulo 4, verso 1? La unidad de ¿qué? Del Espíritu. Está hablando de la misma iglesia, el mismo contexto, el mismo pensamiento, no se está desviando para ningún lado. Dice así el verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno en la vocación que fuisteis llamados. ¿Quiénes fueron llamados? Los que no eran nadie, los cautivos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Verso 7, mira, y aquí empieza ya la parte neurálgica. Pero, ¿qué significa la palabra pero? La continuidad de lo que está pensando. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya mismo interpretamos ese texto, pero yo voy a hacer otra de la pregunta. ¿Pablo está loco? Para que de un momento a otro, mientras está hablando de la unidad del Espíritu, del llamado de la iglesia, de los dones de la iglesia, de estar sentados en lugares celestiales, y de un momento a otro, ¡pum!, cambió. Y dijo, no, ahorita voy a hablar de ultratumba. Ahorita voy a hablar que Cristo se fue al infierno y se fue a la parte más baja de la tierra para llevar a los santos al cielo. O sea, ¿cómo Pablo, de un pensamiento, de un contexto, va a hablar otro contexto? Por eso la eisegesis, escucha esto, la eisegesis es ponerle tu sentido al texto, tu interpretación al texto. Eso se llama eisegesis. Y la exégesis es darle la interpretación que Pablo dijo. Una cosa es lo que Pablo dijo y otra cosa es que lo que yo digo. Lo que yo digo se llama eisegesis y lo que Pablo dijo se llama exégesis. Bien, ¿qué está hablando Pablo aquí? Está hablando el mismo contexto. El mismo contexto. Pablo sabía quiénes eran los cautivos, porque él era judío y era algo contextual, antiguo testamentario de la palabra cautividad. Sabían qué era la cautividad. Por ejemplo, vamos a ver un contexto de cautividad. Mira lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a quienes, a los cautivos. O sea, Pablo ya sabía de a quién se refería a los cautivos y liberación a los prisioneros. Salmo 68:6 dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan una tierra seca. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Jesús bajó del cielo a la tierra para liberar a los cautivos y llevarlos a los lugares celestiales junto con él. ¿Quiénes son los cautivos? Los redimidos. Estamos cautivos por el pecado,
pero Cristo nos redimió, nos compró y nos llevó a lugares celestiales. Ese es el contexto de Pablo. Pablo está hablando de los cautivos en el pecado. No está hablando de gente que ya falleció y que está en un lugar en el corazón de la tierra. De eso no está hablando Pablo. Ni por imaginación se le cruzó eso, porque eso no es bíblico. Eso es católico. ¿Y qué puede darme la Iglesia Católica a mí, con qué autoridad? Una doctrina que nada tiene que ver con la Biblia. Ahora, volvamos de nuevo a Efesios 4:9. Veamos a ver, 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, lugares celestiales, de Efesios 1:3. Lugares celestiales, lo alto. Llevó cautiva la cautividad, o sea, llevó a la iglesia la gente redimida, cautiva. O sea, eras cautivo y hoy estás en lugares celestiales. Eras cautivo y te llevó a lo alto. Eso está diciendo Pablo. Y este es un versículo que él cita de Salmo 68:18. Él toma el contexto del Salmo. Y cuando tú lees Salmo 68, porque este es un texto de Salmo 68, está hablando exactamente cómo Israel peleó contra los jebuseos en el monte Sinaí y ganó la victoria. Quiero que leas el contexto para que veas. Entonces, subiendo a lo alto, o sea, a lugares celestiales, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué dice dio dones a los hombres? ¿Qué significa y dio dones a los hombres? Vamos a leer para entender ese punto en el versículo 10. Lean conmigo el 10. 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él, la continuidad de la oración, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Si fuera una interpretación real de que el Señor llevó a los santos del Antiguo Testamento del corazón de la tierra al tercer cielo, ¿y cómo es que Abraham, a Isaac, a Jacob les dio dones en ese momento? O sea, Abraham lo declaró apóstol, a David lo declaró pastor, a Jeremías lo declaró evangelista. O sea, les dio dones a ellos. Les dio dones ministeriales a las personas que ya habían fallecido. No, eso es ultratumba, eso es ocultismo, eso es oscurantismo. Mira que en el verso 11, el 4:11, es lo mismo que está diciendo en el verso 8, y dio dones a los hombres. Ahora vamos a leer el verso 9. Y eso de que subió, o sea, lugares celestiales, arriba, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Claro, el Señor estando arriba, también primero bajó, o sea, a la tierra. Está hablando no del corazón de la tierra abajo, sino a la superficie de la tierra. Teológicamente está aportado, doctrinalmente, lógicamente, espiritualmente, exegéticamente, hermenéuticamente. Estamos hablando de que Jesús jamás se le hubiera ocurrido ir al corazón de la tierra donde ahí no está el paraíso. Ahí no está. Repito el texto 9. Y eso de que subió, lugares celestiales, de Efesios 1:3. Lugares celestiales en Cristo Jesús. Que es sino que también, o sea, primerito, antes de que ocurra eso, primero había bajado a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué? A morir por el pecador, a llevar cautiva la cautividad, a morir, a dar su sangre, a morir en la cruz. Entonces, aquí en el verso 10 dice, el que descendió, claro, el que vino a la tierra a morir en la cruz, la kenosis, ¿se acuerdan? Los que han estudiado teología, la kenosis de Cristo, el que descendió es el mismo
que también subió, ahí están los lugares celestiales, donde subió la iglesia y está sentada en lugares celestiales, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y luego dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo el contexto no me está aprobando, no me está aprobando lo que dice el credo católico? Solamente con el contexto es suficiente. Pero mira lo que dice el catequismo católico. La escritura llama infierno, Seol o Hades y citan Efesios 4:9 para hablar del infierno. ¿Qué tiene que ver Efesios 4:9 con el infierno? Claro, católicos tienen que haber sido para que citen Efesios 4:9 con el infierno. A la morada de los muertos, donde Cristo bajó después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. ¿Sabe por qué los católicos hablan estas vainas? Porque necesitan argumento para hablar y creer sobre el purgatorio. No tienen otra opción que tergiversar y torcer los textos para hablar del purgatorio. ¿Y qué enseña el purgatorio? Exactamente eso, que las almas están en un lugar, en el corazón de la tierra, purgando sus pecados, y mientras más rezos hay, en cualquier momento esas almas salen de abajo y son llevadas a lo alto. Es decir, está hablando prácticamente del purgatorio. Este versículo ellos lo citan porque exactamente están hablando del purgatorio. Así que mis hermanos, a leer la Biblia, hacer exégesis, por eso yo les digo a la gente, yo tengo un curso de hermenéutica ahorita. Yo le digo a la gente siempre, no lean la Biblia, escudriñen. No crean a lo que nos dicen los pastores, los que nos enseñaron, porque ellos tampoco es que son malas personas, pero es que a veces nosotros los seres humanos siempre repetimos lo mismo, no nos preparamos. No nos preparamos porque no hay tiempo, estamos cansados y ocupados. Y el día que nos toca enseñar, pues tengo que enseñar lo que yo aprendí en el púlpito, lo que me enseñó el maestro de escuela dominical. Pero yo no pongo de mi parte a estudiar. No me pongo de mi parte a analizar, a sentarme disciplinadamente una horita por lo menos diaria a estudiar como debe ser la palabra, a escudriñar las escrituras. Bien, vamos a seguir con el argumento, ya media hora con este texto. Vamos a seguir con este argumento de acá. Bien. En el Código 632, el Catequismo dice, las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, citan los siguientes versículos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, imagínate, como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos. Y citan 1 Pedro 3:18. Vamos a ver, busquen todo el mundo. 1 Pedro 3:18 para ver si está apoyada la moción. Busquen rápidamente 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Para ver si es cierto lo que dice el credo católico y que realmente inconscientemente muchos estamos repitiendo lo mismo. Muy bien. Vamos a leer el famoso 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, aquí está el texto que lo relacionan con Efesios 4, 8 y 9.
Entonces, viene la pregunta, otra vez. ¿Será que aquí está hablando que Jesús predicó a los espíritus encarcelados? Bueno, vamos a sacar una lógica. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Los que fallecieron en los tiempos de Noé. ¿Ya? Porque desobedecieron. Entonces, como desobedecieron, vino el diluvio y se ahogaron, el cuerpo falleció, pero el alma no falleció porque el alma es espíritu. El agua sí los mató a todos, pero toda esa gente pecadora, todos los pecadores, todos los que murieron en el tiempo de Noé, porque se salvaron solo 8, ¿verdad? Y murieron, digamos que un ejemplo, había 1.000.000 de personas, un ejemplo, 1.000.000. Y bueno, y ese 1.000.000 falleció, se ahogó. ¿Y dónde están las almas? En el infierno. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué hacían en el infierno? Bueno, en la perdición, donde deben estar. Ahora, si eso es cierto, y creo que es cierto, porque la gente que, yo creo en el infierno, la gente que muere en la condenación se va al infierno. Pero el punto es si Cristo se va a predicarles a ellos. Mira, verso 19, de nuevo. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, aquí ya no está hablando de los santos, entre comillas, porque no es lo que yo creo. No está hablando de los santos del seno de Abraham. Ahora está hablando del infierno real. ¿Será que se fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados? Por ahí hasta uno me dijo, no, es que tuvo que ir allá a quitarle la llave al diablo. El diablo no vive allá. El diablo es el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia en Efesios 2. Así que el diablo no tiene ninguna llave. Bien, pero ¿qué Pedro, qué está hablando Pedro aquí realmente? En el verso 19. ¿Qué estaba hablando Pedro? ¿Qué estaba hablando Pedro? ¿Estaba apoyando la moción católica de que le predicó a los encarcelados? Pues no, no, no y no. No, no, señor. Entonces, ¿qué significa? Vamos al contexto. 1 Pedro capítulo 1. Vuelvan a 1 Pedro capítulo 1 para ver qué es lo que está diciendo Pedro. En el 1.3 dice, una esperanza viva. Te voy a contextualizar. La iglesia, en la iglesia primitiva, estaba siendo perseguida, torturada, quemada, crucificada. Era una iglesia de dolor, de pruebas. El emperador romano, al propio Pedro lo crucificó vivo, y a todos los santos los mataban, los crucificaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese contexto, Pedro les escribe y les habla de una esperanza viva. O sea, aquí en la tierra no hay esperanza, pero ustedes, iglesia que están sufriendo, tienen una esperanza. Tienen una esperanza. Ahí viene entonces a contextualizar a donde quiero llegar. Bien. Vea lo que dice el verso 9. 1:9. Obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la esperanza viva. La salvación, está hablando de la predicación de la salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando de los profetas antes de Cristo, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la salvación de una esperanza viva. Verso 11. Escudriñando qué persona, está hablando del Antiguo Testamento, inclusive de Noé, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, no era Noé, era Cristo en ellos. No era Noé el que predicó, era Cristo el que predicó a través de la boca de Noé, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló
que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Está hablando aquí entonces, según el contexto, que Cristo, el Espíritu de Cristo, en el verso 11, estaba en los profetas, no solo en Noé, estaba en Abraham, estaba en David, estaba en Moisés, todo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Cristo. Cuando dice la Biblia, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Está hablando de eso, de la escritura en general. El Nuevo Testamento no tenía Nuevo Testamento. La iglesia primitiva no tenía Nuevo Testamento. Era el Antiguo Testamento. Por eso Cristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, el Espíritu de Dios estaba en David, en la gente, 2 Samuel 23:2, Salmo 33:6, Nehemías 9:20, Isaías 63:14, 63:9, etcétera, etcétera. O sea, el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Bien, vamos a seguir con el contexto. Verso 22, 1:22, 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Repito, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Otra vez nombra la palabra Espíritu. Ahora, veamos lo que dice el verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. Esa es la esperanza viva. Ahora, vea lo que dice capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Seguimos con el contexto que está hablando Pedro. Estamos hablando del contexto del texto. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira cómo Pedro sigue fortaleciendo a la iglesia. La sigue fortaleciendo y adicional le da algunas cláusulas como deberes conyugales en el capítulo 3 para que la iglesia sea fortalecida como familia. Ahora, verso 8. 3:8. 1 Pedro 3:8. Sería bueno que vayan subrayándolos, ¿no? Finalmente, sigue la carta. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Está hablando entonces que la iglesia, a pesar de que era perseguida y muerta, no tenía que proferir maldición. Ahora, verso 17. Porque es mejor que padezcáis, está hablando de las pruebas de la iglesia primitiva, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y continúa con el mismo pensamiento de la fortaleza de la iglesia frente a las pruebas, porque también Cristo padeció. Otra vez nombra a Cristo como ejemplo, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, crucificado, lo mataron, los enemigos lo mataron, pero vivificado en espíritu. Nota el nombre de la palabra espíritu. Espíritu. Te vas otra vez a entender esto en el 1:10.
en el cual, está hablando en espíritu, mira, el nombre de la palabra espíritu, y inmediatamente, ¡pah!, retrocede a lo que dijo en el 1:10. En el cual también, en espíritu, predicó, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes? Los que en otro tiempo, ahí está, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que Pedro está hablando prácticamente que Jesús les predicó a estos espíritus encarcelados en vida, antes de que fallecieran. Les predicó a través de Noé. Ese es el contexto. Les predicó a través de Noé. No que él les haya ido a predicar en el infierno. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene predicarles si ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio? ¿Qué salvación puede haber en el infierno? Él está hablando de realmente de que Cristo les predicó a ellos en vida, en espíritu, conforme dice 1 Pedro 1:10. ¿Correcto? Bien. Entonces, sacando conclusiones a este pasaje, nos da a entender que el credo católico tiene mucha influencia sobre la doctrina evangélica. Mucha, demasiada influencia. Porque la iglesia evangélica no quiere aprender, quiere repetir lo mismo. Porque lamentablemente mucha gente, no todos, pero mucha gente predica estas cosas en los púlpitos evangélicos. Y Pedro sigue con el pensamiento. Mira lo que dice en el 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Sigue hablando de las pruebas. ¿Cómo Pedro de un momento a otro está hablando de las persecuciones de la iglesia y que tiene que ser fortalecida y pelear y luchar? Y de un momento a otro, no, es que Cristo se fue al infierno y les predicó a los finaditos. O sea, ¿cómo de un momento a otro hay un pensamiento, una línea, y ¡pa! Y habló ahorita del infierno? ¿Qué tiene que ver lo que viene hablando, lo que viene pensando Pedro, y hablarles de algo que nada tiene que ver con el asunto? Igual que pasó con la gente del tiempo de Efesios 4:9. Ahí nomás se ve la eisegesis de la iglesia católica. La eisegesis, por algo son católicos, por eso, porque ellos nunca leen. Ellos simplemente hacen eisegesis, igual que los testigos de Jehová, igual que cualquier iglesia, cualquier secta, que quiere hacer que diga lo que ellos quieren que diga. Sigamos. Mira, y citan otro versículo, una hermenéutica equivocada, catecismo católico. En el código 634 dice, hasta los muertos ha sido anunciada la buena noticia, y citan 1 Pedro 4:6. Vamos a ver si eso dice. Busquen 1 Pedro 4:6. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Si tú lo lees superficialmente, aparentemente, claro, hoy sí, ahí dice, ¿ve? Ha sido predicado el evangelio a los muertos. Claro, pues Cristo fue y le predicó a los muertos en el infierno. Y ellos siguen pensando igual, mira, el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase consensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. ¿Te imaginas? Puro bla, 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 bla. Pero ese texto no está hablando del descenso a los infiernos para predicar a los muertos. ¿De qué está hablando Pedro? Del mismo contexto que hemos leído, y vamos a comprobarlo leyendo solamente unos versículos anteriores. 1 Pedro capítulo 4, verso 2. Para que se den cuenta. Solo 4 versículos anteriores y ahí está la respuesta. Para no vivir el tiempo que resta, porque le queda poco tiempo antes de ser muertos, en
la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Está hablando de la iglesia que no ande en la carne. Baste ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, está hablando de los romanos, del imperio romano, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice? Y os ultrajan, o sea, los matan, están matando cristianos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Claro, van a rendir cuenta en el juicio del trono blanco. Ahora, mira el 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que fueron ultrajados por los romanos. O sea, vemos aquí claramente que aquí estaba el imperio, por ejemplo, el estadio romano, y aquí estaban los muertos. Mira, estos son los muertos que les predicaron el evangelio a ellos. Estas personas aceptaron el mensaje del evangelio y recibieron a Cristo como Salvador. 1 Pedro 1:18. Está todo el contexto. Por haber tomado esta decisión, estos creyentes fueron perseguidos. 1 Pedro 2:20. Padecieron persecución. 1 Pedro 3:17. Y algunos murieron como mártires. 1 Pedro 4:6. Según los impíos que mataron a estos creyentes, acabaron con ellos. A esto se refiere la frase para que sean juzgados en carne según los hombres. Claro, aquí están siendo juzgados en la carne según los hombres. El consejo es: no os sorprendáis del fuego de la prueba. 1 Pedro 4:12. O sea que el texto dice claramente aquí que estos creyentes fueron muertos por los malos, por los paganos, y aquí dice en el verso 6, leamos de nuevo el 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a los cristianos, a los mártires, según los hombres, para que sean juzgados en carne según los hombres, según los paganos, pero vivan en espíritu según Dios. El mismo pensamiento del capítulo 1, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a los otros. Claro, les quitaban las casas, los perseguían, les quitaban sus haciendas, los niños de la iglesia no podían estudiar por la persecución. Entonces decía, bueno, si alguien huyeron por la persecución, hospédense unos a otros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, etcétera. Verso 19, 4:19 y termino. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea que Pedro, está hablando prácticamente de un contexto, las pruebas. La iglesia primitiva, el discipulado de la iglesia primitiva era dar la vida por Cristo, nivel 1. Nivel 2, ser crucificado. Nivel 3, ser apedreado. Nivel 4, ser torturado. Ese era el discipulado de la iglesia primitiva. Cuando la gente se convertía a Cristo, le decían, pero el emperador te va a matar, no importa. Yo me convierto a Cristo y daré mi vida por él. Ese es el contexto. Los leones se los comían. Los colmillos de los leones, decía Justino Mártir decía, los colmillos de los leones son el molino para presentarme como un trigo limpio delante de mi Dios. Porque él decía, soy trigo de Dios. Soy trigo de Dios. Blandina, la diaconisa de la iglesia primitiva, junto con Felicidad, fueron arrastradas hacia la persecución, hacia los estadios. Cuando el soldado agarra a Blandina, le dice Blandina, rechaza a Jesucristo para que salves a tu vida. Blandina le dice, jamás, porque cada cosa tiene su nombre.
y no puede ser cambiado. Y yo soy cristiana y como cristiana moriré. La llevaron ante el emperador y el emperador le dice, Blandina, ¿quién es el Señor? Si ella decía César es el Señor, salvaba su vida. Ella decía, Cristo es el Señor. Entonces la mandaron al estadio para que una vaca brava la corné y la elevó. Ella estaba embarazada y abortó. Y moribunda y sangreante la llevan ante el emperador otra vez. Y le dicen, ¿quién es el Señor? Moribunda y con palabras débiles dijo, Cristo es el Señor. Y la sientan en una silla candente al rojo vivo. Mientras gritaba de dolor, la levantan otra vez y le dicen, ¿quién es el Señor? Ella dijo, Cristo es el Señor. Entonces le cortaron la cabeza y hasta ahí llegó. A eso se refiere Pedro cuando dice en el 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que mis hermanos, necesitamos entender muchas cosas para comprender lo que es el verdadero cristianismo bíblico y doctrinal. Algo que la iglesia lamentablemente ya no está predicando. Ya no se predica la doctrina. Hoy se predica otras cosas totalmente diferentes. Pero necesitamos volver a los tiempos de la iglesia primitiva. No, quizás gracias a Dios no ha permitido persecuciones, pero sí por lo menos volver a la palabra real, bíblica, amar la palabra, llenarte de esa palabra, fortalecer tu fe en esa palabra. No en show, no en eventos, no en 5 días para sanar tu alma. Hoy se está predicando sanidad interior. En vez de predicar la salvación del alma, se está hablando de la sanidad interior como salvación. Terapias psicológicas para salvar un alma. Dije para sanarlo. Y le dice, poco a poco viene Cristo. Triste, ¿no? Como el evangelio ha sido menoscabado. Así que mi hermano, ya son las 9 de la noche acá en Ecuador. Voy a activar los sonidos. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? Les activo alguna duda, inquietud. A ver, ya está en este momento, pueden hablar. ¿Quién tiene alguna? A ver, Julio, ¿cuál es tu pregunta? Pastor, bendiciones con todos. Perdón, ¿qué tan aconsejable o aceptable es el credo de los apóstoles? Ya que habla también de quizás la aceptación de la Trinidad, también menciona el infierno, pero en lo que yo he pensado o quizás he llevado es que también dice, por ejemplo, creo que la Iglesia Católica tergiversó diciendo la Iglesia Católica al final del credo, o qué aceptable es que el credo sea una oración tal vez hoy en día para el cristianismo. Gracias, pastor. Ya, el credo católico, perdón, el credo de los apóstoles realmente no existe. Eso es el credo católico, es lo mismo. Si tú quieres saber qué creyeron los apóstoles, simplemente ándate al Nuevo Testamento. A partir de Hechos en adelante, ahí está la doctrina de los apóstoles. Porque nuestra fe está fundamentada sobre esa doctrina, según Efesios capítulo 2, versículo 20. Y Pablo habla y enfatiza claramente cuál es la doctrina que él creyó. Y por eso dice en Gálatas capítulo 1, verso 6, que si alguien anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, o sea, entre comillas, el credo, sea anatema. Como lo he dicho y lo vuelvo a decir antes, aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio el que hemos anunciado, sea anatema. Y también dice él mismo en 1 Pedro capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Así que no existe ningún credo apostólico. No, simplemente es un invento católico. ¿Quieres saber cuál es la doctrina de los apóstoles? Creyeron en la resurrección, creyeron en la justificación, eso está en 1 Corintios 6:9, creyeron en la salvación, creyeron en la regeneración, creyeron en el nuevo nacimiento. Ahí está, toda la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Buenas noches, pastor. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. María Sol Rivas le saluda. Disculpe que estoy con el Zoom de mi trabajo y no me di cuenta.
Pastor, quiero hacerle la pregunta mientras usted estaba hablando de las almas encarceladas. También en Mateo 27:52 habla sobre los que resucitaron cuando Jesucristo resucitó. Mi pregunta es, ¿estas almas no serían, quiénes son estas personas que resucitaron con Jesucristo? La de Mateo capítulo 27 en la resurrección. Sí, sí, ajá, capítulo La 27, misma Biblia lo dice. La misma 52. Biblia lo dice que ellos son los santos que aún se le aparecieron algunos de Jerusalén, algunos santos de Jerusalén. No está hablando que ellos salieron del infierno o del seno de Abraham. El seno de Abraham es otro contexto equivocado. El seno de Abraham tiene que ver con la fe de Abraham. No está hablando de que hay un lugar llamado seno de Abraham. Eso no existe. Eso es antibíblico. Totalmente antibíblico. Entonces, esas almas sí resucitaron. y sí resucitaron. Ahora, ¿dónde están esas almas? Bíblicamente, no hay otra forma de escribirlo que está en el cielo. O sea, un alma que muere, va al cielo. Un alma de Dios, un alma cristiana, va al cielo. No va a ningún seno de Abraham, no va a ningún hueco, no va a ningún limbo, no va a ningún purgatorio, no va a ningún abismo a esperar, ni tampoco está, y como dicen los adventistas, inerte esperando la resurrección. Pastor, gracias. Ellos están adorando. ¿Cuál sería el objetivo de estas almas que resucitaron? A ver, no escuché. ¿Cuál sería? Voy a apagar aquí el ventilador que no me deja escuchar. Permítame un ratito, ¿ya? Ok, gracias. Ahora sí. Gracias, pastor. El objetivo de las almas que resucitaron, esa es mi pregunta. Ya, eso no dice la Biblia. Dice la palabra de Dios claramente en Deuteronomio 29:29 que hay cosas secretas que están dadas solamente para el Señor y no para nosotros. En Job 11:7 dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más inmensa que la mar, ¿cómo la conocerás? Hay cosas que no sabemos. Yo también me he preguntado, ¿y por qué resucitaron? Bueno, esto es parte de los misterios de Dios. Amén. 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 Siguiente pregunta. Gracias, pastor. ¿Me escucha? ¿Está hablando Leonardo? A ver, Leonardo. Sí. Todo el contexto de que Cristo no descendió a los infiernos, como dice la fe católica, entonces, ¿qué hay que entender respecto a qué pasó en esos 3 días? ¿Dónde estuvo el alma de Cristo? Perdón, la última frase no escuché bien. Claro, ¿dónde estuvo Cristo en alma, digamos, o en espíritu, en esos 3 días antes de la resurrección? Ya, la Biblia no dice. Sí, Por ejemplo, bíblicamente hay alguna respuesta. No. La Biblia no dice dónde se fue el alma y tampoco hay por qué saberlo. Solamente sabemos lo que dice Juan capítulo 20, verso 17. Dice, no me toques porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya? La Biblia no dice, y como no dice, bueno, me imagino que se fue al cielo. No podemos decir que se fue al infierno o que se fue por ahí a divagar. No olvides que para el mundo espiritual no existe el tiempo. Para las cosas espirituales no hay espacio. Dios está aquí, está allá y está en todos lados. O sea, no es que el alma salió y se fue para allá, y luego se regresó y se fue para acá. No. Ese es otro mundo, otra dimensión y no podemos pensarla físicamente como estamos pensando nosotros. El alma es un mundo espiritual. Más si Cristo es Dios, Él es omnipresente y omnisciente y Él está en todos lados. ¿Ok, Leonardo? Pastor Sandro, Sí. Quisiera proponerle que continuáramos con el temario que tenemos de escatología para la próxima semana. Claro. Eso. Sí, para la otra semana vamos a eso. Ok. Ya. Siguiente pregunta.
Pastor, bueno, yo tenía la misma inquietud que le preguntó la hermana, pero en realidad sí me gustaría un poquito más en algún momento, algún espacio que usted vea posible, poder hablar sobre el seno de Abraham, para que nos quede al menos a mí un poco más clara esta situación, porque sí es una enseñanza que se la ha venido compartiendo en relación a esto, ¿no? Y a mí sí me gustaría tener un poco más de claridad en estos temas, porque la gente pregunta y a veces nosotros cometemos el mismo error y les decimos pues que la gente está en espera, en el seno de Abraham, porque muchos así creen, ¿no? Que ese es un lugar donde está la gente en una especie de reposo, esperando por el juzgamiento. Entonces sí me gustaría un poquito que nos ayude con eso y bueno, pues muy agradecida por las enseñanzas, porque igual yo voy aclarando algunas cosas. Gracias. Amén, hermana Cristina Salazar. Siguiente pregunta. ¿Listo? Ahí veo a Juan Mena que está activado su micrófono. Saluda, hermano Juan Vega. Juan Vega, perdón, disculpe, dije Juan Mena. Juan Vega, Dios te bendiga, Juan. Pastor, una pregunta, pastor. Estoy escuchando un poco de que actualmente los muertos, el alma, ¿en dónde puede estar? Dice que el alma está todavía en lugar de los muertos, todavía no está, todavía en el cielo. Eso, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla en Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque el estar con Cristo es muchísimo mejor. Y cuando dice estar con Cristo, ¿dónde está Cristo? Dice Salmo 48, 14, este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos guiará más allá de la muerte. Job 19, 25 dice, después de desechan esta mi carne, mis ojos verán a Dios. Segundo los Corintios 5, 1 y 2 dice, cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos un tabernáculo hecho por manos eternas allá en los cielos. Primero Pedro 4:1 dice que 1:4 dice que tenemos una herencia incorruptible reservada allá en los cielos. Pablo habla que se fue al tercer cielo en 2 Corintios 12:4, que está el paraíso de Dios, y también dice Apocalipsis 2:7. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre los que moran en el cielo? Y se le dieron vestiduras y se les dijo que esperasen un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos sean cumplidos. Entonces, bíblicamente, claramente, vemos que las almas están en la presencia de Dios. Amén. Pastor, una pregunta. Muchas gracias. Se habla de que los muertos en Cristo, o sea, desde la muerte de Cristo y la resurrección, dice, no nos precederán a los que estemos vivos en el arrebatamiento. Lo que interpretamos es que los muertos no van a presencia del Señor inmediatamente, sino en el arrebatamiento para conjuntamente con los que estemos vivos ir a la presencia del Señor. ¿Nos puede explicar un poquito sobre esto? Bueno, el texto dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los fallecidos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hasta vamos bien. Por lo cual, dice ahí, el versículo que usted dice, no precederemos a los que durmieron en él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está hablando de eso. O sea, sí está hablando que los fallecidos en Cristo serán los primeros en resucitar. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos, los muertos, los fallecidos, los finados, los como le quiera decir, para estar con el Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Así que, mi hermano, ese texto sí está hablando realmente de los fallecidos en Cristo Jesús, que saldrán del paraíso, tomarán su cuerpo, serán resucitados y serán llevados al tribunal de Cristo. Y luego nosotros seremos transformados, como dice Pablo, 1 Corintios 15:51, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Sí, para aclarar una cosa, o sea que los que mueren en Cristo, después de la muerte de Jesucristo y la resurrección, no van directamente a la presencia del Señor, ¿no? Sí, claro, ahí va. ¿A dónde más podrían ir? Imagínate. Van para allá, a la presencia de Dios, al cielo. Ahora, que no van al tribunal de Cristo todavía, exactamente porque ellos tienen que esperar la resurrección. Cuando venga la resurrección, ahí sí van a ir al tribunal de Cristo, igual que la iglesia haya sido arrebatada. ¿Ok? Pastor, migra con una pregunta. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Mire, es Daniel capítulo 12, dice, y en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y en el capítulo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuál es la pregunta? Lo que quiero saber es que no la entiendo. Ah, bueno. Eso es otro contexto, porque yo quisiera que pregunten relacionado a lo que hemos estudiado. ¿Ya? Sí, pero ahí también habla de resurrección, o sea que los muertos que duermen en el polvo, dice, de la tierra. Claro, claro. Estaba leyendo esta semana, pero este capítulo no lo entiendo. Ya te lo voy a explicar. Ahí habla justamente de la resurrección de Israel. Ahí no está hablando de la restauración de Israel, que es muy diferente. La restauración habla Ezequiel 37 y la resurrección habla Daniel 12. La primera resurrección está dividida en 4 etapas, que es para vida, y la segunda resurrección es para muerte, es una sola etapa. En la primera resurrección participa primero Cristo, segundo la iglesia, tercero los decapitados y cuarto los santos del Antiguo Testamento. La iglesia, Cristo dice que resucitó con poder y gran gloria, dice Romanos 1:4 y Hechos 3:14. La iglesia resucitó como primicia, 1 Corintios 15:22. Los decapitados, Apocalipsis 20:4 y los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12:2. Todos ellos resucitan, Cristo como cabeza, porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo como cabeza ya resucitó. Luego la iglesia, 7 años después los decapitados y luego Israel. Eso es la primera resurrección que tiene que ver solamente para vida eterna. Mientras que la segunda resurrección, que es para condenación, sucederá después del milenio, que esos temas aún no los he tocado, apenas vamos por la clase número 3, imagínense. Así que cuando ya vengan los temas de Apocalipsis y de escatología, y vamos a explicar bien bonito todo ahí con versículos, con PowerPoint, con todo para entenderlo. ¿Listo, hermana? Así que ya, le faltan muchas 49 gracias. clases, así que tranquila. Doctor, una pequeña preguntita. Yo tengo una pregunta, siervo. A ver, Robertito. Ya, lo mío es cortito. Lo que pasa es que usted, dentro de todo lo que hablamos, tocó de los dones que el Señor dio a la iglesia, ya, y entre los cuales nombró a 5, ya. Me gustaría conocer su postura. Yo tengo la mía clara, pero igual me gustaría conocer la suya, ya que esos ministerios hoy en día han sido manoseados y mal usados, mal interpretados. Satanás ha hecho una obra perfecta ahí, en la cual ha producido una confusión con relación a los dones de el profeta y apóstol. Ya, hoy en día se dice de que el apóstol, si no tiene un Rolls Royce, un Lamborghini, no es apóstol. Entonces, ahí hay
Eso es lo que se aprovecha Satanás. Para mí un verdadero apóstol es aquel que incluso el espíritu apostólico opera en él. Es un misionero que va, porque la palabra apóstol significa un enviado, que ha sido enviado con una misión y vuelve a su casa, donde se congrega, donde está bajo una cobertura, donde los 5 ministerios trabajan de la mano para edificación de la iglesia y ninguno se pasa por encima del otro, sino que el único propósito es que la iglesia entre al conocimiento de la verdad a través de Cristo. Me gustaría conocer esa postura suya. ¿Ahorita es en vivo, en directo o en privado? Yo creo que, bueno, a mí en lo personal me interesa, pero es un tema importantísimo para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Claro, claro. Bueno, mi postura también personal es que yo creo realmente es en el llamado. Yo no creo en títulos. Hasta a mí, hasta pastor me queda grande. Realmente son vocaciones que Dios pone en los seres humanos, pero el Señor no está hablando de títulos, sino de ministerios. Que Hoy trabajan vemos, de diferente manera, pero con un mismo fin. exactamente. Hoy vemos, por ejemplo, yo por ahí fuimos a alquilar un local para la iglesia, y es una persona que nos atendió y me dice que es pastora, y que le diga pastora. Y yo le digo, ¿dónde tiene la iglesia? No, yo no tengo iglesia, pero soy pastora. ¿Por qué? Porque tengo llamada. Entonces, mejor dicho, en la iglesia todo el mundo es pastor y todo el mundo de la iglesia porque tiene llamada. Un pastor Entonces, sin oveja no es pastor. Si no están pastoreando, no pueden ser pastores. No es un pastorado de título. Uno tiene que pastorear su... No, estoy pastoreando a mis hijos y mi hogar, dice. Soy pastor. Bueno, y cosas como esas, o el apostolado, que hoy hay que hacer 4 cursos para hacer apóstol, realmente